Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace el poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca de la nota teológica de la Biblia de la Reforma de Recepprol. La nota teológica que en este día vamos a estar compartiendo es la siguiente: el arrepentimiento, y dice así: el mensaje inicial de Juan el Bautista, quien fue como un heraldo para Jesús, fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este llamado al arrepentimiento era una demanda urgente para con los pecadores. Nadie que se niegue a arrepentirse puede entrar al reino de Dios. El arrepentimiento es un requisito previo a una condición necesaria para la salvación. En la Escritura, el arrepentimiento significa experimentar un cambio en la mente de uno. Este cambio de mente no es solo un mero cambio de opiniones de poca importancia, sino un cambio completo en la dirección de la vida de la persona. Implica un cambio radical de darle la espalda al pecado y dirigirse a Cristo. El arrepentimiento no es la causa del nuevo nacimiento o regeneración, es el resultado o el fruto de la regeneración. Si bien el arrepentimiento inicia con la regeneración, es una actitud y una acción que debe repetirse a lo largo de la vida cristiana. A medida que seguimos pecando, somos llamados a arrepentirnos cuando el Espíritu nos convence de nuestro pecado. Los teólogos hacen una distinción entre dos tipos de arrepentimiento. El primero se llama atricción. La atricción es un tipo de arrepentimiento falso o espurio. Implica remordimiento causado por el temor al castigo o a la pérdida de una bendición. Fue el tipo de arrepentimiento que mostró Esaú. En Génesis capítulo 27, versos del 30 al 46 lo podemos hallar. Se lamentó no porque había pecado, sino porque había perdido su primogenitura. Entonces, la atricción es el arrepentimiento motivado por un intento de librarse del infierno o del castigo. Por otro lado, la contrición es el arrepentimiento verdadero y piadoso. Es genuino. Implica un profundo remordimiento por haber ofendido a Dios. La persona contrita confiesa abierta y completamente su pecado sin tratar de justificarlo. Este reconocimiento de pecado va acompañado de una disposición a hacer restitución siempre que sea posible y de una resolución a alejarse del pecado. Este es el espíritu del arrepentimiento que mostró David en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Salmos 51, versos 10 y 17. Cuando el arrepentimiento se ofrece a Dios en un espíritu de contrición, Él promete perdonarnos y restaurarnos a la comunión con Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda la maldad. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Recordarles que el arrepentimiento en griego significa metanoia, cambio de mente. Y es lo que de alguna manera Dios quiere, es su soberana voluntad. Sabemos que el Espíritu Santo vino a este mundo para convencer de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Así que el Espíritu Santo, usando la palabra del Evangelio, escuchada y produciendo fe en nosotros, al mismo tiempo también el Espíritu Santo, cuando entra en el nuevo creyente, produce ese arrepentimiento, ¿verdad? Ese metanoia, ese cambio de mentalidad, ese arrepentimiento verdadero que viene en base al escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Y conforme nosotros nos santificamos de una manera progresiva y nuestra mente se va cogiendo conocimiento y sabiduría a través de las Sagradas Escrituras y conociendo la santa y perfecta voluntad de Dios por medio de su palabra, el Señor va trayendo en nosotros, ¿verdad?, esa convicción de que cada día tenemos que de algún modo estar más alejados del pecado y vivir más para Cristo, ¿no? Entonces la palabra de Dios es como un espejo en el cual nos reflejamos cómo somos en nuestro interior, ¿no? La palabra misma, que es como una espada de doble filo,
como dice Hebreos capítulo 4, verso 12, es la que produce en nosotros y nos hace vernos interiormente como una radiografía, ¿no? Que cuando vamos al médico y nos ven en nuestro interior, así es la palabra de Dios que hace en nosotros, ¿no? Que nos reflejemos en nuestro interior y saca de lo que hay en nosotros a la luz de las Escrituras, todo lo que hay, ¿no? Todo ese pecado, y el Señor nos da a entender y nos muestra a través de su palabra que realmente necesitamos alejarnos del pecado, que somos pecadores, ¿no? Y claro, el Espíritu Santo está ahí en nosotros, el cual trae convicción de pecado, de que realmente pues nuestra mente debe de cambiar. ¿Y cómo puede cambiar nuestra mente? Para tener la mente de Cristo, una mente espiritual, no una mente carnal. Es a través del estudio exhaustivo de la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso dice Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, ¿verdad? Para que así podáis comprobar cuál es la santa y perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo puede cambiar nuestra mentalidad? A través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es sabiduría de Dios, es la palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, como dice 2 Timoteo 3:16, ¿no? Entonces la misma palabra, ¿verdad?, es la que hace que nuestra mente se vaya renovando el día a día, y el Espíritu Santo que está en nosotros es el que de algún modo nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo nos ilumina y nos hace entender y ver que necesitamos apartarnos de aquello que es impío, de aquello que es inmundo, y nos lleva a una santidad progresiva cada día, de buscar más de la presencia del Señor, ¿verdad? Y llevando una vida de santidad, como dice Hebreos capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Lo que es necesario que el que se acerca a Dios, ¿verdad?, crea que Él existe y que es recompensa a aquellos que le buscan. Pero también dice la Escritura, pues necesitamos también la fe, que es proporcionada por la palabra. Y la fe es la que nos acerca a Dios y a obedecerle a Él. Pero también es verdad que dice que, no recuerdo muy bien si que dice, creo que es Romanos, Hebreos 12, 14, creo que es, donde dice buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, necesitamos vivir en santidad, hermano. Amén. Y viviendo en santidad nos llevará a vivir alejados de todo aquello que puede manchar nuestras vidas y dar un mal testimonio. Por eso es tan necesario, hermanos, que cada día tenemos que pedir perdón al Señor. No somos perfectos. El apóstol Pablo decía que no es que haya alcanzado ya la meta, ¿verdad? Él reconocía que él no era perfecto. Él reconocía hacer una autobiografía, si vamos a Romanos, de que él sabía que había dos naturalezas en su interior y que el bien que quería hacer no lo podía hacer, sino aquello que no quería hacer, que era el mal, lo hacía, y él hay una ley, ¿no?, en sus propios miembros interiores, la naturaleza caída que está ahí en nosotros, que lucha contra la nueva naturaleza, que es la naturaleza nueva que recibimos del Espíritu Santo por el hecho de haber nacido de nuevo, y es una lucha constante que tenemos el cristiano. El cristiano realmente ya no puede vivir una vida de pecado, ¿no? Como dice la palabra, que lo que hemos conocido del Señor, o sea, no podemos pecar. El que practica el pecado, dice la Escritura, es el diablo, porque el diablo peca del principio de los tiempos, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos hacer una práctica de pecado todos los días, porque eso sería una evidencia que si practicáramos siempre los mismos pecados, eso es una evidencia clara que no hemos nacido de nuevo, que realmente el Espíritu Santo no está en nosotros, que no conocemos a Dios. Ahora, pecar, claro que sí, porque de algún modo, si no pecáramos, yo creo que no podríamos estar aquí en la tierra, estaríamos en un cuerpo glorificado estando con el Señor, porque solamente Cristo Jesús, que fue un hombre 100%, pero también fue Dios 100% en esencia, en ningún momento él tenía siempre todos sus atributos. ¿Qué ocurre? Que es el único hombre, ser humano aquí en la tierra, que no pudo pecar, ¿verdad? Aunque él fue tentado en el desierto y en otras ocasiones, pero dice la Escritura que después de esa tentación que tuvo en el desierto, Satanás le tentó en varias ocasiones más, ¿verdad? Y nunca vimos en la Escritura y nos enseña que
Cristo en algún momento tuviera un deseo de querer pecar. Pero nosotros no podemos alcanzar ese nivel. Entonces, estando aquí en la tierra, si no son de pensamientos, son con nuestras palabras, quizás con nuestras acciones, en cualquier situación, en cualquier motivo, en cualquier gesto, cualquier cosa que hagamos, vamos a estar pecando. Por eso dice la Escritura en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y dice también la Escritura que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo, ¿verdad? Entonces Él es nuestro abogado que intercede por nosotros. Entonces, hermanos, creo que necesitamos arrepentirnos, que nuestro arrepentimiento no sea un arrepentimiento, como dice aquí, ¿no? Que sea ese arrepentimiento de atracción, ni mucho menos, sino que sea un arrepentimiento verdadero, que sea de contrición, no de atracción, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo que nos da, ¿no? De Esaú, cuando simplemente se lamentó, como dice aquí en la nota teológica, porque simplemente perdió su primogenitura. Un buen ejemplo. Yo también pondría el ejemplo de Judas. El arrepentimiento que tuvo no fue un arrepentimiento verdadero, porque vemos que luego, aunque sí que es verdad que luego reconoció que había hecho mal, pero a pesar de todo, él no cambió. Y luego, ¿qué hizo? Se ahorcó. Entonces, que Dios nos libre, ¿no? No quiero seguir más adelante. Que Dios nos libre y Dios nos ayude y Dios nos capacite a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, para que podamos ser fieles al Señor, podamos reconocer cuando hemos fallado, pedir perdón a Dios, sea de la manera que sea. Si quizás hemos ofendido a alguna persona, podamos reconocer nuestro error y podamos también pedir perdón a esa persona que hemos ofendido, o si hay alguien que nos ha hecho daño, que no seamos personas rencorosas en nuestro corazón y que podamos ser capaces de poder perdonarlos a esas personas, así como Cristo nos ha perdonado nuestros pecados, nosotros también tenemos que perdonar, ¿no? Pues así tenemos que ser también cada uno de nosotros, ¿no? Cuando pecamos, dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, y la vida de Dios es la vida eterna, ¿no? En Cristo Jesús. Por eso, hermanos, necesitamos, cuando pequemos, realmente arrepentirnos de verdad. Como decía David en su salmo, ¿no? Él tuvo un arrepentimiento verdadero, reconoció el mal que había hecho, y de ahí que el Señor le llevó a escribir el Salmo 51. Sin que Dios nos ayude a que cuando pequemos seamos fieles en que nuestro arrepentimiento sea verdadero y no sea una simple falacia o sea de labios para afuera nada más. Amén. Que Dios os bendiga mucho, muchas bendiciones y hasta el próximo audio. Que Dios le bendiga y sigamos orando en medio de las circunstancias que estamos viviendo por esta situación en Rusia y Ucrania. Y es más, quiero decir algo, ahora mismo aquí en España estamos pasando por una situación bastante complicada, así que también pediría a todos aquellos que se quieran de algún modo también unir en oración. Vamos a entrar en una situación, no sé el tiempo que va a durar, pero ya está por las redes sociales y se está anunciando por los medios de comunicación. Va a haber un paro de transportistas general y de momento indefinido hasta que no se arregle ciertas cosas que estos señores que son camioneros necesitan arreglar con el gobierno, y de momento puede ser que esto nos va a afectar a nivel sobre todo en el tema de la alimentación. Claro, si los camiones, que son los que proveen los alimentos, no llegan a los supermercados, imagínense lo que va a pasar. Esto ya ocurrió hace ya muchos años aquí. Esto va a producir un caos en el sentido de que la gente va a querer comprar todo aquello y abastecerse por lo que pueda ocurrir y el tiempo que pueda durar. Si vas a un supermercado a comprar 2 botellas de aceite, por poner un ejemplo, la gente no va a querer comprar 2, va a querer comprar más. Y esto va a llevar a una situación de que posiblemente vayamos a lugares a querer comprar y al no tener
Claro, el abastecimiento por medio de los que son los que reparten, bueno, vamos a encontrar los supermercados prácticamente vacíos. Entonces, que Dios nos ayude también en la situación que ahora vamos a experimentar aquí en España, y que Dios nos dé fuerzas. Está claro que esto no es una guerra, pero bueno, también es una situación un poco estrecha y bastante incómoda de saber que quieras ir a comprar ciertas cosas y se nos va a complicar un poco el tema. Así que bueno, ahí se lo dejo. Muchas bendiciones para todos, que Dios les bendiga a mis hermanos. Les amamos en el nombre de Jesús.